es de que es importante entender cómo esto funciona y cómo básicamente esto se calcula. Entonces, si nosotros recordamos el modelo de crecimiento constante, es decir, que va a crecer, digamos, a la misma tasa, se simplificaba justamente desde el punto de vista de mantener una misma tasa en el tiempo, ¿no? Y lo habíamos visto en el ejemplo sobre lo que venía a ser justamente el valor presente de lo que venía a ser justamente los dividendos en el infinito. Entonces había una tendencia a cero, ¿cierto? Entonces, por esas razones de que al ser constante nos permitía llegar a la fórmula, si te recuerdan, la de 1 dividido entre la tasa de descuento menos la tasa de crecimiento, ¿no? Eh, y eso obviamente simplificaba todo el proceso, ¿no? Entonces, si nosotros volvemos un poco a las fórmulas que hemos visto dentro de lo que venía a ser ya el tema de crecimiento, las fases de crecimiento, incorporábamos varias fases, ¿cierto? Y teníamos que simplificar esto y simplificamos justamente la última fase que era la que según, digamos, en una situación como la que les había planteado es donde llevábamos el último periodo a una tasa, digamos, de crecimiento constante, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estamos asumiendo de que en el tiempo no va a haber más tasas de crecimiento. Entonces, digamos, la conclusión de esto, el bottom line, ¿cuál sería? De que independientemente de las tasas de crecimiento que tú puedas tener, la última tasa de crecimiento es la que vas a manejarla como una tasa, digamos, constante. Entonces, en otras palabras, lo que podría pasar, y si volvemos un poco al ejemplo que veíamos en la clase anterior, tú podrías tener varios niveles, ¿cierto? Tú podrías tener, por ejemplo, un nivel, digamos, aquí, con una tasa de crecimiento, podrías tener otro, una tasa de crecimiento, otra tasa de crecimiento, otra tasa de crecimiento, y al final, la última tasa de crecimiento que tú vas a manejar, ¿dónde está? Aquí. La última tasa de crecimiento que tú vas a manejar es la que tú la vas a, digamos, asumir como algo, digamos, prácticamente infinito, ¿no? Ese es más o menos, digamos, el concepto. Ahora, ¿qué ocurre? De que lo que yo tengo que hacer es esto llevar, digamos, al valor presente. Una vez que tengo esto, llevo estos flujos que tengo acá también al valor presente, pero más el valor, digamos, de todos los flujos anteriores, ¿cierto? Y eso lo voy a llevar acá. Voy a tener un nuevo valor aquí. Este nuevo valor también lo tengo que llevar al valor presente, tomando en cuenta también los flujos que pueda tener aquí. Voy a tener otro valor presente. Esto lo voy a llevar más lo que significan los flujos. Voy a tener otro valor acá, ¿cierto? Que lo voy a llevar a valor presente y así sucesivamente dependiendo la cantidad, digamos, de fases de crecimiento que uno quiera, digamos, de manejar. Por supuesto, todo este proceso se puede simplificar un montón. Yo les he mostrado un tema muy simple a través de lo que es el Excel, pero haciendo ciertos códigos facilitaría muchísimo todo este proceso, ¿no? O sea, tú puedes hacerte códigos con Python y podrías, digamos, tener, no sé, n estados de crecimiento y estados de crecimiento se van a calcular de acuerdo justamente a, a la periodicidad de descuento que tú vas a hacer para todo este tipo, digamos, de procesos, ¿no? Entonces, esa es la forma a través de la cual habíamos llegado a este resultado, lo habíamos visto desde una forma, digamos, manual, ¿no? Digamos, simple, y también les había mostrado, digamos, el mismo cálculo en el Excel, ¿no? Que llegamos justamente a la misma conclusión. Entonces, eso es lo que obviamente es el valor intrínseco de todos los valores presentes de los flujos futuros que están esperados que ocurran de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que viene a ser el tema en este caso, de dos tasas de crecimiento, ¿no? Por supuesto, seguimos manteniendo un criterio que es el tema de la tasa de descuento, que la tasa de descuento, como ya les había mencionado, eso ahorita es una tasa referencial, una tasa referencial de mercado que nos ayuda justamente a valorizar lo que significan nuestros flujos y poder manejar, digamos, el valor presente, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario antes de que siga, chicos. Ok, bien. Las primeras slides básicamente vamos a invertir el tema, es decir, que en realidad más que ahora determinar lo que significa el valor digamos, el valor intrínseco de la acción, vamos a ver el rendimiento de la acción, ¿cierto? Entonces, si recordamos un poco lo que teníamos cuando hacíamos una evaluación, digamos, de una acción preferente, permítanme un segundito ir a ese slide.
¿qué es lo que teníamos? ¿No? Una reducción a lo que significaba justamente la perpetuidad, ¿no? Entonces, cuando vamos nosotros a calcular el rendimiento, ¿cuál va a ser nuestro rendimiento? Nuestro rendimiento es básicamente esta tasa de descuento, es decir, el interés básicamente que nos van a pagar, ¿no? Es lo que queremos saber, dado un valor de la acción. Este valor va a ser el valor de mercado, porque este valor es el que nosotros podemos saber. O sea, vamos, por ejemplo, fíjense, podemos ir, digamos, a- a- digamos, al stock market, o sea, al mercado de valores, y podríamos ver cuál es el valor de una acción en este momento. Viendo básicamente los dividendos que se han podido pagar o que se han pagado, digamos, en la gestión anterior, podría yo estimar lo que significa mi tasa de descuento. Esa es básicamente digamos, la forma a través de la cual yo voy a estimar lo que vendría a ser, digamos, el valor del rendimiento de lo que viene a ser justamente una acción preferencial. Entonces, fíjense, este precio que tengo acá, ¿no? Es el precio de mercado, ¿cierto? Y lo que hacemos básicamente es despejar lo que es nuestra tasa de descuento, como les muestro acá, y en realidad el valor que nosotros vamos a tener del rendimiento que puede tener una, eh, una acción va a depender justamente del dividendo, en este caso, porque es una acción preferente, del valor, digamos, fijo que se habría establecido para ese tipo de acciones. Veamos este ejemplo, es súper sencillo, ¿cierto? Entonces, si yo tomo en cuenta mi fórmula, tengo mi tasa de descuento, ¿no? En este caso, sobre el precio actual, dice que tengo un dividendo anual, que es lo que se había acordado, que era justamente de 10, y esto prácticamente lo dividiría entre lo que significaría el valor de la acción en este momento. Entonces, el rendimiento, o sea, lo que estoy ganando en términos de esta acción sobre el precio de mercado, es prácticamente del 10%, ¿no? Y tiene sentido porque lo que tú estás diciendo es, a ver, este dividendo que yo estoy generando es como el interés que me está pagando, digamos, el banco. Entonces, en otras palabras, si ahorita el valor que yo tengo es de 100, entonces, y el dividendo que me pagan es de 10, es el rendimiento que tengo sobre esa acción, ¿cierto? Entonces, bajo una acción, digamos, preferente, y es la forma a través de la cual voy a poder estimar, digamos, este valor. En el caso de una acción común, en el caso de una acción común, ya habíamos visto, suponiendo, y en realidad lo que se hace es, como les decía, promediar el valor, ¿no? Entonces yo voy a asumir un criterio de un crecimiento constante. Entonces, el crecimiento constante veíamos de que esta era nuestra formulita, ¿no? O sea, tenemos nuestro D1, como pueden ver acá, y la relación de lo que viene a ser mi tasa de descuento con mi tasa de crecimiento, ¿cierto? Entonces, nuevamente, este P es el valor de mercado, o sea, cuánto se está transando la acción en este momento, ¿cierto? Entonces, y lo que voy a hacer es básicamente resolver o despejar lo que viene a ser mi tasa de descuento. En este caso, resolviendo para mi tasa de descuento, obtengo la siguiente fórmula. Es decir, fíjense, si yo me fijo, digamos, en lo que significa el criterio, por ejemplo, de una acción preferente que hacía, tomaba en cuenta el dividendo y lo dividía justamente entre mi acción. Esto, ¿no? Sigue siendo el tema de una acción preferencial, ¿cierto? Porque si aquí yo tengo, digamos, el valor, en el anterior ejemplo que teníamos, el valor de dividendo, ¿no? Que era de 10 sobre el precio de la acción que era 100, entonces esto básicamente me daba el valor del 10%, ¿cierto? Es lo que yo había obtenido para mi acción preferencial. Pero en el caso de una acción común, sabemos que tenemos una tasa de crecimiento, entonces a este valor de una acción preferencial le voy a sumar básicamente lo que significa el potencial de crecimiento, ¿no? Entonces, profe, conviene tener más una acción común que una acción preferencial. Esta tasa de crecimiento puede ser también negativa, ¿cierto? Puede ser que en vez de que crezcas, digamos, tus dividendos, o sea, no tengas dividendos, básicamente, ¿no? En otras palabras, se vas a tener cero. Entonces vas a estar igual que una acción preferencial, pero lo grave sería de que, digamos, no tengas ni siquiera, si estás en pérdida, no vas a recibir, digamos, dividendos, en resumen, ¿no? En cambio, en la acción preferencial deberías poder. Ahora de que am, el board, o sea, los directores decidan, digamos, no pagar, digamos, los dividendos, es una decisión justamente del directorio, ¿no? Y el directorio va a definir
qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene en términos de una situación actual, una situación así, ¿no? Si fuera negativo. Pero es la diferencia. En una acción común, lo que te está, digamos, afectando es prácticamente la tasa de crecimiento y eso obviamente puede generar, digamos, un mayor, digamos, nivel. O sea, si aquí yo supondría que el crecimiento que he tenido en promedio, llamaremos así, constante, durante los últimos 5 años ha sido, digamos, del 5%, y siguiendo el ejercicio anterior que tenía un 10%, entonces el rendimiento que tengo es el 15%. Y, profe, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve poder determinar esa tasa de rendimiento? Obviamente es la utilidad que tú estás ganando, pero adicionalmente te permite también ver si te es conveniente o no, por ejemplo, mantener esta acción. Porque supongamos, y seguiremos un poquito en el ejemplo anterior, ¿no? Si esto era aquí el 10% y aquí yo tengo un 5%, entonces yo tengo aquí un rendimiento del 15% de esta acción. Nosotros que hemos visto justamente el tema de lo que son presupuestos de capital, ¿qué pasaría si un proyecto A, su tasa interna de retorno es igual, no sé, al 18%? ¿Cuál proyecto a mí me conviene? ¿Dónde pongo mi plata? ¿Cierto? Por un lado me está dando un rendimiento del 15 y por otro lado me está dando un rendimiento del 18%. Es un parámetro de comparación, porque bien sabemos que la tasa interna de retorno tiene sus dificultades y tiene sus limitaciones. Ahí lo más conveniente es ver el tema del cuánto de valor me estaría agregando, ¿cierto? Pero lo veo desde el punto de vista del rendimiento, efectivamente la tasa interna de retorno va a ser aquella que en realidad me va a poder, digamos, dar cierto tipo de parámetros. O por último, voy al banco A y le pregunto cuánto me está pagando por un DPF, digamos, a un año. Me dice, yo te pago, digamos, no sé, 12%. Por poner un ejemplo, aquí obviamente no estamos hablando de ejemplos reales en Bolivia, ¿no? Pero digamos, solamente para entender comparativamente lo que estamos analizando acá. Entonces, en este caso, definitivamente te conviene, digamos, mantener esta acción. Ahora, claro, el tema aquí es de que la fluctuación del mercado hace que los rendimientos también, obviamente, cambien, ¿no? Y esos rendimientos pueden hacer de que hoy día tengas un rendimiento del 15%, pero mañana no. Pero nuevamente, cuando tú haces una inversión en el mercado, digamos, de valores, estás hablando de, digamos, de inversiones de largo plazo. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta en ese sentido. Aquí hay un pequeño ejemplo donde dice que el dividendo esperado de la acción es del 3. Este es el dividendo, ¿no? Entonces tengo un dividendo de 3. Cada acción común se transa en 30, ¿no? Entonces el valor, digamos, de mercado, ¿no? Básicamente el precio sería 30, ¿cierto? Y tengo una tasa de crecimiento del 5%. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que, para calcular el rendimiento justamente de lo que viene a ser mi acción común, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta mi dividendo, lo voy a dividir entre mi precio de mercado, ¿cierto? Y a esto le voy a sumar el 15%, el 5%. Entonces, 3 entre voy a tener 10% más 5, entonces, bueno, llegamos justamente al mismo ejemplo anterior, que tengo un 15%, digamos, de rendimiento. Nuevamente, lo que estoy viendo aquí es cuánto me rinde el hecho de que yo pueda tener esta acción de lo que viene a ser el mercado, ¿no? Ahora, pero profe, ¿por qué mides en relación al mercado? Porque estamos asumiendo de que estas son empresas públicas, ¿cierto? Y al ser públicas, entonces la fluctuación de lo que significa el mercado también se ve afectado por ese precio. Por eso estoy absorbiendo esas fluctuaciones del mercado dentro de lo que viene a ser mi precio, ¿cierto? Pero, profe, ¿qué pasaría si es una empresa privada que no está en el mercado de valores? Bueno, ahí lo que tendríamos que hacer, como veíamos al inicio, tenemos que tomar en cuenta lo que viene a ser el valor en libros, ¿cierto? Ustedes bien saben que llega a final de año, suponiendo que es una empresa, digamos, de servicios, diciembre, cierra su balance, ¿cierto? Va a determinar si ha tenido utilidades, si es utilidades, o va a ajustar lo que significa su patrimonio de acuerdo a las utilidades retenidas y va a asumir las utilidades, digamos, corrientes y sobre eso va a poder ver, digamos, el tema del pago de dividendos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a ver cuál es el valor de tu acción en libros y lo vas a comparar
contra lo que significa el dividendo que se debería pagar. O sea, es el mismo concepto, solamente que en vez de utilizar el precio de mercado, estás utilizando el precio de valor en libras, ¿cierto? Entonces, claro, en ese sentido realmente se vuelve mucho más sencillo el cálculo, porque tú no tienes, digamos, entre el inicio del periodo y el final del periodo, no tienes fluctuaciones de mercado, ¿cierto? Que pueden hacer oscilar lo que significa tus dividendos, ¿no? Entonces, pero, profe, los dividendos se pagan a fin de año, efectivamente, pero esa fluctuación puede originarte, digamos, un tema de cambios si tú vas a promediar, si tú vas a promediar, digamos, ese dividendo. Pero lo correcto es esperar hasta fin de año, tú haces un corte, de ahí determinas lo que significa el cambio de lo que viene a ser tu dividendo. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que ese dividendo, como está relacionado al precio de mercado, el precio no solamente depende del rendimiento de la empresa. Y ahí les puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué opinan? El precio de la acción, de una acción en el mercado, representa solamente la operación de la empresa, o sea, cuán bien la empresa está haciendo, o involucra algún otro tipo, digamos, de impacto. ¿Qué opinan ustedes, chicos? O sea, cuando yo veo, digamos, una acción de Apple, de Starbucks, de cualquier empresa en el mercado, eso me está mostrando solamente cómo se ha manejado la empresa, o existe algún otro factor más que puede incidir en ese precio. ¿Mm? A ver, Salinas, ¿qué opinas? Mm, o sea, aparte de eso, o sea, aparte del valor del mercado, también nos refleja la situación, ¿no? Y cómo se puede ver si ha subido, si ha bajado, si los rendimientos, pero no sé, no estoy muy seguro de qué más. Claro, o sea, en realidad, gracias, a ver, para un poquito reformular lo que tú has planteado es, claro, la empresa tiene sus actividades, vende, compra, etcétera, etcétera, entonces puede tener un resultado, digamos, de ganancia o pérdida. Esa ganancia o pérdida te va a afectar tu patrimonio. Pero a la vez, cuando ese precio de tu acción se va a ver afectado por eventos, digamos, de especulación, digamos, coyunturas externas, ¿no? Que eso puede llegar, digamos, a afectar en definitiva, digamos, todo el desenvolvimiento justamente que tiene, digamos. Entonces, por esa razón, acuérdense que nosotros habíamos visto, ¿no? De que teníamos el modelo KPM y el modelo KPM cabalmente justamente absorbe tanto lo que es el riesgo sistemático, absorbe lo que es el tema de las tasas libres de riesgo para determinar justamente lo que vendría a ser un impacto del retorno. Sí, a ver. Por ejemplo, algo que no entiendo muy bien es, por ejemplo, un ejemplo de Tesla, cuando Elon Musk tiene una controversia en Mm, la tele o en lo que sea y las acciones bajan, mm. más allá de por qué él sea el CEO y etcétera, por qué realmente el mercado se basa en algo que diga una persona, si me entiende. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que es justamente la sensibilidad del mercado, o sea, la expectativa de los consumidores. No, por eso justamente es lo que les decía, o sea, no solamente se trata de la operación de la empresa, ¿no? Sino se trata del riesgo sistemático que existe, y ese riesgo sistemático se puede ver afectado, como tú dices, Abel, por cierto tipo de, digamos, de comunicados que pueda sacar, digamos, una persona, o de lo que puede decir o que no puede decir, o cómo responde el mercado. Por eso hay mucha sensibilidad al respecto, ¿no? Cuando muere, por ejemplo, Steve Jobs de Apple, o sea, las acciones se caen un montón. Pero ¿por qué uno diría? ¿Acaso igual no siguen vendiendo, no vendían? O sea, pero ¿qué pasa? La expectativa de la gente dice, pucha, se murió el dueño o el que ha creado todo esto, entonces ya esto se va a acabar, digamos, ¿no? Entonces, y eso realmente origina mucho lo que es justamente la sensibilidad y el sense, ¿no? El sense que tiene, digamos, el inversionista. ¿No? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, trataremos de imaginarnos una situación así, la que plantea justamente, a ver, cuando Elon Musk saca algún tipo, digamos, de comunicado, o más allá, digamos, cuando se habla, digamos, de un tema de que, por ejemplo, el precio del petróleo ya se está comenzando a subir. ¿Qué creen que puede pasar con la acción de Tesla? ¿Qué creerían ustedes, chicos? ¿Que suba o que baje? Si los precios del petróleo se están trepando ahorita por el conflicto que hay con Irán,
Está comenzando a subir el precio de la gasolina, está comenzando a subir. ¿Qué creen que va a pasar con las acciones de, de Seguramente subirán, ¿no? Porque como son autos eléctricos y no dependen de combustibles, es lo más posible es que suban, ¿no? Lo coherente, digamos, ¿no? Exactamente, porque efectivamente, digamos, la expectativa es de que, si, digamos, si sigue esta trepada, digamos, del petróleo y no para, entonces, ¿qué va a pasar? La gente va a comenzar a buscar vehículos eléctricos, ¿no? Y al buscar vehículos eléctricos está afectando, digamos, la posición financiera, obviamente positivamente, a lo que significa Tesla. Entonces, obviamente, tu expectativa es de que, pucha, va a subir el precio, mejor me compro ahorita, porque más adelante el precio va a ser más alto. Y si el precio es más alto, ¿qué está pasando? Estoy generando, como ustedes pueden ver ahorita, chicos, si veo en dos momentos. Voy a suponer que el precio de la acción, siguiendo el ejemplo que tengo acá de Tesla, era 30, ¿cierto? Pero yo veo que esto se está subiendo. ¿Qué va a pasar cuando el precio de la acción, digamos, sea 60, que sea el doble? Entonces yo he ganado aquí, y si lo veo desde el punto de vista del rendimiento, tomando en cuenta el mismo valor, en vez de que sea, digamos, 3 sobre 30, voy a tener 3 sobre 60. Voy a tener un 20%. Entonces, en vez de tener un 15%, va a tener un 25% de incremento, suponiendo que los dividendos sean, digamos, iguales, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese tipo de especulaciones que existen en el mercado son los que te pueden llevar, digamos, a afectar el rendimiento del mercado. ¿Sí? A ver. Profe, ya solo para corroborar, ya le entiendo mejor. O sea, cuando pasa este tipo de cosas y se valoriza mucho mayor una acción, es cuando podemos ver, por ejemplo, que Elon Musk del año pasado a este año su patrimonio neto es de 800.000 millones, a diferencia del año pasado que era 300.000 millones. Es a partir de esto lo que nos está explicando, ¿verdad? O sea, bueno, a ver, una cosa es el patrimonio de Elon Musk y otra cosa es el patrimonio que pueda tener, digamos, la empresa o la corporación que tenga. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista de la empresa. Si la empresa, a través, digamos, de Tesla y todo lo que ellos tienen, en términos de las expectativas del mercado, o sea, yo pienso de que, digamos, el valor de la acción va a ir subiendo, entonces mejor compro ahorita, ¿cierto? Porque yo voy a ganar, digamos, en el futuro. ¿Y eso qué ocasiona? Es oferta y demanda. Si yo comienzo hay más gente que comienza a demandar la compra de la acción, pues, ¿qué va a pasar? La acción va a comenzar a subir. Es básicamente lo que conocemos como oferta y demanda. Pero al punto que quiero llegar acá, que es el punto, digamos, crucial, es de que a pesar de que una empresa puede tener una operativa muy eficiente o no tan eficiente, el mercado tiene sus señales, manda señales. Y esas señales obviamente son aquellas que, digamos, los inversionistas reaccionan. Pues si nosotros somos un grupo, digamos, de 20 personas, y voy a suponer que somos 20 millones de de inversionistas. Entonces, y vemos de que hay digamos, no sé, la guerra con Irán, pues eso puede ocasionar de que la gente diga, pucha, el mercado se va a caer en otro tipo, digamos, de acciones, o el mercado va a crecer un montón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a tomar una actitud, ¿cierto?, acerca de mis acciones, o sea, yo voy a tomar una actitud respecto a qué es lo que yo voy a hacer sobre las acciones que pueda tener. Puedo venderlas, puedo comprarlas o las puedo mantener en hold, ¿no? Entonces ya son decisiones bien específicas respecto a lo que está pasando en un entorno, no necesariamente lo que le está pasando a la empresa en este momento según sus estados financieros. La empresa puede estar muy bien, pero por eso estamos hablando de expectativas que te pueda generar cierto tipo, digamos, de eventos futuros o de algunos anuncios que se pueden hacer hoy en día, ¿cierto? Y eso obviamente puede afectar mucho. Entonces, eso obviamente, chicos, va un poquito más allá de lo que es el análisis fundamental, ¿no? Entonces, para aquellos que están, por ejemplo, en la carrera de ingeniería financiera, entonces, más adelante seguramente ustedes van a ver un poquito más acerca de lo que viene a ser, por ejemplo, el tema de las expectativas, por ejemplo, de los mercados, ¿no? Y cuando vean, digamos, el tema de las expectativas de mercado, van a poder ver, por ejemplo, cómo las tendencias justamente de los mercados pueden llegar a influir en las perspectivas, por ejemplo, que tienen las personas sobre sus inversiones, ¿no? Entonces, fíjense un segundito, quiero mostrarles algo. Esto, por ejemplo, que les estoy mostrando en este momento, me está demorando en levantar la gráfica.
¿ok? El chart de qué estoy viendo. Estoy viendo el S&P 500. ¿Qué era el S&P 500? Son las 500 empresas más, digamos, relevantes en los Estados Unidos, ¿no? Que están en diferentes sectores, en diferentes rubros. Entonces, fíjense lo que está pasando acá con el tema, digamos, digamos, ayer, ¿no? Al cierre que ha tenido en promedio este índice, ¿no? Hay una caída de 7,34 puntos, o sea, casi un 11% de caída en la mayoría, digamos, de las empresas que cotizan justamente dentro de lo que significa el S&P 500. ¿Y eso por qué podría ser? Ahorita justamente veía aquí, un segundito, chicos. Siempre cuando utilizo video y utilizo, se vuelve un poco lento. Entonces, hay muchas expectativas hoy día. Bueno, aquí está justamente la gráfica, vean, ¿no? El tema del desenvolvimiento de la gráfica y cómo prácticamente, digamos, se ha ido moviendo en las últimas horas, ¿no? Pues, fíjense, ¿no? Entonces, y eso estoy hablando de las últimas horas. Y esto tiene que ver, obviamente, con el impacto de lo que está pasando justamente en el tema de Irán dentro de una de las noticias que está, digamos, afectando en general, digamos, el mercado. A ver si me levanto esto. Entonces, esto, por ejemplo, puede hacer de que, digamos, si yo soy un inversionista, digamos, Abel, tú estás viendo esto y dices, pucha, mira, las 500 empresas más grandes, miran cómo se han caído. Tal vez, digamos, si yo veo a las 12 p.m., que es donde se ha caído lo más bajo, tal vez ahí Abel o yo hubiéramos decidido vender nuestras acciones en diferentes, digamos, empresas que podíamos tener, ¿no? Entonces, y eso obviamente nos estaría generando, ¿no? Este cierto tipo, digamos, eh, de, de variables que obviamente influyen en nuestras decisiones sobre lo que viene a ser justamente el tema de nuestros niveles de inversión, ¿no? Ven, chicos, que realmente está eso tan lento. Bueno, no, entonces, pero bueno, entonces, este tipo de decisiones, ¿no? Van más allá de lo que es un análisis fundamental y es lo que se llama el análisis técnico. El análisis técnico tiene que ver justamente con ese tipo, digamos, de decisiones que van desde la perspectiva aquí está, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí hay muchas noticias, ¿no? Acerca, digamos, del entorno, ¿no? Digamos, que puedan, digamos, afectar el mercado. Eh, Ahorita no sé por qué no me está mostrando la noticia que les decía sobre, digamos, el tema del petróleo, ¿no? Del costo del petróleo y cómo se está incrementando, ¿no? Entonces, si eso fíjense lo que podría llegar a pasar si hacemos una comparación, digamos, con Bolivia, que Bolivia no tiene, digamos, un mercado eh, un mercado bursátil, digamos, muy, muy, muy desarrollado. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, ahorita que los precios comienzan a subir? ¿Qué pasaría si el gobierno comienza, que en realidad es lo que debería hacer, ¿no? Debería comenzar a ajustar el precio de la gasolina. Entonces, otra vez todo va a comenzar a subir. Entonces, al comenzar a subir, ¿qué generas? Generas mensajes, señales al mercado y las personas obviamente van a reaccionar en base a ese tipo, digamos, de mensajes, ¿no? Y van a decir comprar más productos o van a decir vender lo que tienen, ¿no? Lo mismo ocurre en los mercados, digamos, de bursátiles, ¿no? Pues cada vez que ocurre este tipo, digamos, de eventos, el mercado pues, se puede ver totalmente afectado. Y otra vez, no porque la acción per se, por la operación de la empresa, le esté yendo mal, sino que esto tiene que ver justamente con la coyuntura del mercado y cómo esto básicamente estaría afectado, ¿no? No sé si está claro, chicos, o si tiene alguien más alguna otra pregunta, y si, a ver si respondí tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, profe. Y recuerden, chicos, que en realidad nosotros hemos analizado ya algo previamente, ¿no? Que era justamente el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, ¿no? Entonces, cuando nosotros veíamos, acuérdense, y analizamos todo lo que era riesgo, habíamos dicho, hay un riesgo que sí lo puedo yo, diversificar. Y ese riesgo que puedo yo diversificar, ¿cuál es? Es el riesgo no sistemático, ¿cierto? Porque lo puedo, digamos, diversificar en términos de lo que viene a ser un tema de los valores de mi inversión que puedo hacer
y los puedo justamente recuperar en muchos casos, ¿no? Fíjense, justamente acabo ya de levantar la página, les quiero mostrar esto. Un segundito. Acá, ¿ven? Fíjense, aquí ya se está anunciando, ¿no? Que va a haber un tema muy fuerte en términos de lo que es el oil, ¿no? En términos de lo que viene a ser el petróleo. Entonces, y ahí hay un tema que obviamente va a afectar a los inversionistas. Otra noticia, fíjense, está diciendo que tanto el Dow Jones como el S&P 500 del Nasdaq, ¿no? ¿Y qué es el CPI? El CPI es justamente el Consumer Price Index, que es la inflación en realidad, ¿no? El precio del consumidor. Entonces, obviamente, se va a ver también afectado. O sea, en otras palabras, ¿qué te están diciendo? De que los precios van a comenzar a subir. Y esto viene por un tema de lo que viene a ser el oil, ¿no? O sea, el petróleo. Entonces, claro, ahora, aquí viene el tema, ¿no? Pero, y profe, ¿nos están diciendo que en Bolivia nos vamos a ver afectados? Nuevamente, si es que el gobierno, por ejemplo, decide otra vez subsidiar, porque en realidad ahorita los precios están subiendo, pero el precio de la gasolina les apuesto que se sigue manteniendo en el precio que está, digamos, desde que ha entrado el gobierno. Entonces, pero si en realidad eso lo ligaran a las fluctuaciones de mercado como ocurre en todo el mundo, entonces el precio ya se estaría subiendo y todo, el CPI, o sea, el Consumer Price Index, también en Bolivia se estaría subiendo, ¿no? Todo estaría subiendo. Ahora, nosotros tenemos una situación muy especial en Bolivia, ¿cierto? Porque también importamos inflación, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, fíjense lo que puede estar pasando. Hemos liberado los impuestos para la traída, digamos, de muchos aparatos electrónicos, ¿cierto? Entonces, claro, el impuesto es bajo. Pero, ¿qué expectativa podría ser, ocurrir? De que los precios de esos productos que están viniendo de afuera, por este efecto de lo que significa, digamos, el incremento en los precios en general, ya van a comenzar a subir. Entonces, nos estamos trayendo esto implícitamente. ¿Cierto? Entonces, claro, si bien no tenemos un efecto por el tema de la gasolina, tenemos un efecto por la importación justamente de esa inflación que está viniendo de otros lados. Entonces, claro, ese es un tema que a todos de una u otra forma, de una forma directa o indirecta, nos va a afectar, ¿no? Entonces, siguiendo un poco la información que nos decía Abel hace un rato, ¿no? Elon Musk está hablando de un nuevo proyecto, ¿no? Que se llama el MacroHeart. Entonces, habrá que ver qué es ese proyecto, qué es lo que pretende Tesla hacer con esto, cuál puede ser. Entonces, ese tipo de información, ¿cierto? Origina que, digamos, la gente reaccione y diga, no, me compro, o no, este proyecto va a ser de que se caiga el precio, digamos, de la acción, por ejemplo, de ese tipo, digamos, de eventos, ¿no? Entonces, aquí obviamente están hablando, fíjate, Geopolitical Risk Task, ¿no? Te va a afectar en los mercados. Entonces, este evento que está ocurriendo te va justamente a afectar mucho más adelante. Aquí otra noticia, Tesla delivers slide may stretch to third year. Entonces, otra vez, entonces ellos están teniendo problemas con cash. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de pronto no están pudiendo, digamos, resolver su problema de flujo de caja. ¿Por qué? Tal vez los insumos, tal vez los cambios que están habiendo le está afectando en lo que significa su operación. Entonces, aquí, por ejemplo, sí hay un análisis fundamental que tú podrías ver los estados financieros de Tesla, ver cómo está rindiendo, cómo le está afectando y desde esa perspectiva poder decidir si vale la pena, digamos, mantener o no mantener, por ejemplo, Tesla. Ya que estamos viendo Tesla, veamos un poco, a ver si tenemos el dato de Tesla aquí. Es súper, súper fascinante esto, chicos. Entonces, creo que ustedes tienen un curso más adelante de lo que es temas de mercado de valores, ¿no? Y ver cómo se hace este tipo de operaciones. Pero obviamente, para poder entrar y entender esto, es necesario entender, obviamente, todo lo anterior, todo lo que significa la evaluación, de dónde están saliendo este tipo, digamos, de valores. Pues fíjense acá, ¿no? Aquí tengo el valor, digamos, de Tesla, interesante, ¿no? Que un poco hablamos hace un momento con Abel. O sea, ¿será que, por ejemplo, este incremento que tengo de 1,84%, este incremento en general, se debe a la expectativa que está pasando en los mercados por el tema de la gasolina? Podría ser, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo básicamente los inversionistas están reaccionando ante este tipo, digamos, de variables y cómo básicamente esto se está moviendo? Si yo trato de verlo, esto es en el día, ¿no? Si, ¿qué tal si yo lo veo, digamos, hace un mes? Fíjense cómo se ha movido, cómo se ha movido, digamos, durante el mes, ¿no? Durante el mes, digamos, de marzo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿cómo esto, digamos, ha ido operatividad? No sé, y si lo vemos desde el punto de vista, ¿no? Fíjense cómo ha ido bajando, pero mire lo que está pasando ahora. Tiene una tendencia a la subida. Entonces, puede ser que este tipo, digamos, de factores esté justamente, digamos, afectándose por todo lo que estaría pasando en términos del contexto. ¿Significa que ellos no están produciendo bien? ¿Significa que nadie más quiere comprar Tesla? No, no necesariamente, ¿no? ¿Cierto? Son temas que posiblemente están, digamos, afectando su contexto. Veamos un poquito algunas estadísticas que tiene, a ver, Tesla. Un poquito de paciencia, chicos. Sí, ya desde hace tiempo que siento que Yahoo Finance se ha vuelto un poquito más pesado, ¿no? Entonces, nos genera justamente este tipo, digamos, de situaciones sobre lo que básicamente está pasando. Entonces, a ver, veamos un poquito algunos datos acá. Digamos, su market cap, ¿no? Su valor de mercado, 2025, 31, 2025, fíjense, o sea, ha bajado, ¿no? De 1,69 trillones, ha bajado a 864 billones, ¿no? Pues ha tenido una caída. Fíjense, igual su valor, digamos, empresarial, Enterprise Value, igual ha bajado un montón. Ahora, esto, por ejemplo, puede ser, ¿por qué? Porque aquí en Estados Unidos ha habido un tema muy fuerte, ¿no? Un tema político muy fuerte, que incluso la gente, porque Elon Musk estuvo apoyando durante mucho tiempo, el gobierno estuvo ahí como de asesor, ¿no? Una parte muy estratégica. Entonces hubo mucha gente que, digamos, apedreaba e incluso han quemado varias instalaciones de Tesla. Entonces, todo eso ha podido, digamos, afectar definitivamente lo que significaba, digamos, la condición, digamos, de la empresa, ¿no? Entonces, y eso ha originado también que tenga ciertos problemas de cash flow, ¿no? Entonces, claro, se ha mantenido, pero obviamente tiene cierto tipo, digamos, de problemas. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, su EBITDA, digamos, no está tan mal, o sea, se ha mantenido. Aquí está, tienes 14 millones, ¿no? Eh, ya, luego, tienes, por ejemplo, veamos un poquito su cash flow. O sea, lo que estoy haciendo, chicos, lo que normalmente una persona que, digamos, va a ver un tipo de inversión lo haría. Y aquí estamos hablando de información bien básica que estamos manejando de una empresa, ¿no? Entonces, está haciendo un análisis fundamental. Aquí está mi cash flow. Fíjense, mi flujo de caja operativo, mi operating cash flow, está en 14 millones, perdón, 14 billones, thousands, ¿no? Financing, investing, y tiene un free cash flow de 6 millones. Entonces, sí, efectivamente, o sea, no es que a fines del año pasado estaban con problemas, sino ya a cash out, al inicio de este año esta cosa a tener problemas, ¿no? Entonces, bueno, pero nuevamente lo que podemos nosotros ver es ese tipo, digamos, de impacto sobre lo que viene a ser justamente el valor, ¿no? Entonces, si ustedes siguen explorando esto, pueden encontrar varios tipos de información, datos, digamos, de, 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 de- de ciertos comentaristas o ciertos analistas que les pueda permitir, digamos, tener ese tipo, digamos, de datos y tomar obviamente decisiones acerca de lo que estaría pasando en el mercado, ¿no? Pero nuevamente, si volvemos a nuestro tema, ¿no? Aquí lo que a nosotros nos va a interesar es ver justamente
cómo estamos midiendo nosotros el rendimiento. Y el rendimiento, por eso que tomamos el precio de mercado. Porque este precio de mercado, ahorita digamos 400 y pico que está en el Tesla, no nos está absorbiendo, ciertamente nos estaría absorbiendo el valor que esto representa desde el punto de vista de todos estos eventos externos que estarían afectando el valor, digamos, de la empresa. Si no estoy equivocado, permítanme chicos, aquí, ups, quiero ver algunos datos, a ver si podemos ver, que pueden ser interesantes para completar nuestro análisis. Ah, aquí, por ejemplo, ellos no están reportando sus dividendos ni su utilidad, ¿no? Pues bueno, no lo están haciendo, no es su razón, ¿no? O de pronto no tenemos, digamos, la información, digamos, adecuada como para poder, digamos, ver el tema de este tipo, digamos, de datos, ¿no? En lo que viene a ser justamente el mercado. Pero fíjense aquí lo que sí podemos ver que son las ganancias del earnings per share, que vamos a hablar luego de este tema cuando veamos estructura de capital, ¿no? Entonces vamos a ver. Y por el otro lado, fíjate, a ver, y todos, el beta 1.93, o sea, realmente está catalogada, digamos, como una empresa que tiene alto nivel, digamos, de riesgo, ¿no? Entonces, eso son algunos de los factores que pueden llegar a incidir en la forma en la cual digamos, esta empresa se está mostrando en el mercado, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que está pasando. Fíjense, aquí ha tenido un asalto y ahora está otra vez cayendo y eso es lo que está pasando, digamos, en el día, ¿no? Pero veamos un poquito históricamente qué ha pasado en el último año. Seguramente ha tenido a ver, fíjense, ¿no? En el año, digamos, tiene una subida importante, ¿no? Una subida importante desde el año pasado, lo que significa sus precios. Entonces, ese tipo de información son datos que para nosotros puede resultar ser súper interesante. Tal vez algo que puede ser interesante para ustedes, chicos, para tal vez algún tipo de análisis que quieran hacer a futuro, tomando en cuenta, obviamente, lo que viene a ser el mercado, digamos, en Estados Unidos como información más general. Esta página que es el sec.gov, ¿no? Es justamente donde uno puede ver todos los estados financieros, digamos, de las empresas. Por ejemplo, aquí voy a ver, por ejemplo, de Apple, aquí está Apple, ¿no? Entonces, aquí puedo ver reportes, ¿no? De esta empresa, por ejemplo, los puedo ver, digamos, anualizados, los puedo ver por quarters, ¿no? Entonces, y eso obviamente me ayuda, digamos, a poder determinar cierto tipo de informaciones. Por ejemplo, aquí voy a apuntar solamente para que vean un poquito la tipo de información que, por eso les digo, son mercados sumamente bien desarrollados, ¿no? Fíjense, aquí yo ya tengo lo que es el formulario por quarter, ¿no? Y puedo ver, digamos, todo lo que la empresa básicamente ha hecho. Entonces, yo puedo entrar, por ejemplo, aquí a ver eh, financial statements. Aquí están los estados financieros, ¿no? Entre diciembre y diciembre del 2024 y 2025, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la empresa donde está su net income ha tenido, bueno, del 2024 al 2025 ha tenido un incremento en su utilidad. ¿Qué pasa con su estado, digamos, de balance sheet? Aquí tienen sus activos, no ha cambiado mucho. ¿Qué ha pasado con su equity? Es lo que a nosotros ahorita nos interesa. Entonces, el equity, fíjense, ha tenido un incremento en su equity. Por ende, seguramente vamos a ver de que ellos han tenido un incremento en lo que es el valor de sus acciones, ¿no? Y es lo que un poco estábamos viendo en lo que venía a ser justamente este tipo de información. Veamos aquí, dividends, fíjense, han declarado dividendos por básicamente $3 millones, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿qué es lo que ha pasado con ese valor? Ha incidido en el valor justamente de lo que viene a ser total. Fíjense, dividends declarado por acción, 0.26 por acción que han pagado o que iban a pagar de acuerdo, digamos, al dividendo. Pues si yo agarro y tomo este valor, digamos que es el 0.26,
y lo veo, digamos, con el precio de mercado, voy a poder determinar cuánto ha sido en ese año, ¿no? O sea, digamos, el 27 de diciembre del 2025, podría haber, digamos, el tema del valor, digamos, de retorno, ¿no? Entonces, y esa es la forma en la cual básicamente... pero profe, ¿qué pasa? ¿Podría utilizar este valor con precio actual de mercado? Podrías, porque en realidad estarías absorbiendo lo que te ha pasado, digamos, a finalizar el periodo anterior. Entonces, sí podrías utilizarlo. Entonces, podría haber, digamos, ahorita era 400, digamos, en términos de lo que significa ese 0,26. Tendría que ver cuánto ha sido el crecimiento, fíjense, de un año al otro, de 0,25 a 0,26, es decir, el crecimiento que tiene por acción, y eso podría ser la estimación de lo que ha sido justamente el tema del rendimiento por acción, ¿no? No sé si está claro, chicos, si ha sido interesante ver este tipo de datos. Aquí, por ejemplo, fíjense, tengo las earnings per share, cuántas son las utilidades por cada acción, ¿no? Entonces aquí ya está calculándome lo que viene a ser ese tipo de ganas. Fíjense, todo esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero es interesante ver que uno puede ganar por acción $2,85, ¿no? Eso es súper interesante. Que en el otro lado, por el dividendo, yo estoy calculando justamente el valor por el rendimiento que voy a, digamos, obtener, ¿no? Entonces, bueno, y aquí tienes todo el tipo de información y eso lo tienes básicamente digitalizado y lo puedes, digamos, manejar y lo puedes administrar de una forma mucho más sencilla y mucho más práctica, ¿no? Desde el punto de vista del análisis que uno, digamos, estaría queriendo generar. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Ok. Bien, entonces ya hemos visto lo que ha sido justamente la evaluación de un bono, hemos visto la evaluación de una acción, ¿cierto? Entonces ahora ya vamos a poder volver a lo que era justamente nuestro costo de capital, ¿cierto? Entonces permítame justamente poner la presentación y permítame solamente hacer un breve resumen de lo que habíamos visto en el tema del costo de capital. Recordaremos que lo que estamos básicamente queriendo determinar es el valor de la tasa de descuento, que es el WACC, ¿cierto? El Weighted Average Cost of Capital, o el costo promedio ponderado. Es esa tasa que nosotros habíamos utilizado para descontar a valor presente, es lo que queremos estimar. ¿Y cómo vamos a estimar esta tasa? A través justamente de la estructura propia que tiene, digamos, de capital una empresa. Entonces, veíamos, por ejemplo, que una empresa tiene el costo de la deuda, es decir, un interés que paga por el tema de la deuda, o un interés base a un cupón que paga, digamos, cuando emite, por ejemplo, un bono. O en el caso, digamos, ya desde el punto de vista del patrimonio, estamos hablando del efecto que esto representaría, digamos, la emisión justamente de acciones. Entonces, fíjense, financiamiento proveniente de los accionistas, acciones comunes, preferenciales, utilidades retenidas, financiamiento proveniente de terceros, préstamos de largo plazo, hipotecarios, bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto hace de que nosotros, digamos, desde el punto de vista de la estructura, digamos, de capital que tiene una empresa, podamos determinar cuánto sería el costo del dinero, ¿no? Y eso es en realidad lo que nosotros pretendemos, digamos, determinar acá. Y ese costo del dinero es lo que nosotros vamos a llamar el costo promedio del capital. ¿Por qué promedio? Y además promedio ponderado porque estamos promediando y ponderando la estructura de capital que tiene una empresa. Tenemos deuda de largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes, y dentro de cada una veo una proporción y con eso puedo determinar el costo básicamente que esto representa. Veíamos este ejemplo, la clase anterior, o la clase que veíamos este tema, donde veíamos el valor del mercado, veíamos la proporción, el costo, digamos, del capital y lo ponderamos y podíamos determinar el costo básicamente que esto representa. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos comenzado a determinar y evaluar básicamente lo que significaba el costo de cada una de estas operaciones. Entonces, si recordamos un poco, hemos visto, por ejemplo, el costo, que es la tasa de rendimiento, cuando calculamos justamente el tema del rendimiento de un bono, ¿cierto? Entonces, aquí que teníamos que tomar en cuenta el impacto justamente impositivo. Lo mismo hicimos con el tema de si teníamos, por ejemplo, algún tema, digamos, de un préstamo. Cuando teníamos el tema de un préstamo, veíamos de que teníamos una ponderación, ¿no? De la estructura, digamos, de los créditos, y eso justamente nos afectaba también desde el punto de vista del costo, ¿no? En promedio, ¿no? De lo que venía a ser justamente el tema de créditos. ¿Qué habíamos llegado a una conclusión? Decíamos, pucha, lo que nosotros tenemos que hacer es de que
Si solamente tomo la partecita del costo de la deuda, entonces, tomando en cuenta los bonos y los créditos que tengo hasta este momento, entonces yo tengo en promedio un 8.3% de lo que representaría el costo de ese tipo, digamos, de emisión de deuda, ¿no? Entonces, en otras palabras, esa podría llegar a ser una parte de lo que va a ser mi costo del capital, mi costo, digamos, de mi tasa de descuento, por el momento, ¿cierto? Ahora, aquí yo les decía podríamos nosotros tomar en cuenta un cierto tipo, digamos, de factores adicionales. Por ejemplo, decíamos, ¿qué porcentaje tengo, digamos, en tema de emisión de bonos? ¿Qué porcentaje tengo en tema de créditos? Entonces, yo al hacer esto podría determinar aquí y podría multiplicar por un porcentaje. Voy a suponer, digamos, que aquí el 40% y aquí, digamos, el 60%. Entonces, esto obviamente, y al ponderar sobre este tipo de porcentaje, me va a cambiar lo que significa mi promedio, ¿no? Entonces, son criterios, ¿no? Que se podían, digamos, utilizar para hacer ese tipo, digamos, de aproximación o tema de cálculo. Aquí justamente ya habíamos comenzado a ver, acordémonos esto un poquito del tema del costo de las acciones preferentes. Ya sabemos que el costo de las acciones preferentes es básicamente el dividendo, ¿cierto? Dividido sobre lo que viene a ser mi precio de mercado. Entonces, es básicamente lo que nosotros estamos, digamos, ya determinando en términos del valor, el rendimiento, el costo, básicamente, que representaría esos dividendos que estaríamos nosotros generando. Entonces, hemos visto la deuda, ¿no? Hemos visto una partecita de lo que significa la parte del capital, pero lo que nos habíamos quedado, y por eso yo les había hecho esta pausa, era justamente de cómo podíamos nosotros determinar el costo de las acciones comunes, ¿cierto? Entonces aquí ya hemos analizado un poco, y lo vamos a ver de una forma un poquito más práctica, el tema del modelo de descuento de dividendos, que es el modelo de Gordon. Vamos a ver un poco lo que significa el KPM, que es el tema de la fijación de precios sobre los activos del capital, ¿cierto? Y vamos a hablar también un enfoque del costo de la deuda más un premium, y vamos a hablar también un poco acerca de aquellos um, eh, eh, indicadores que nos sirven justamente para um, calcular, por ejemplo, el tema del rendimiento cuando una empresa no cotiza en bolsa, ¿no? Y era justamente donde nos habíamos quedado en la última clase que habíamos visto justamente este tema, que decíamos, cuando las empresas están inscritas en bolsa, podemos utilizar el modelo de crecimiento, que es el modelo de Gordon, o el KPM. Cuando una empresa no está inscrita en bolsa, lo más adecuado es utilizar el retorno sobre el equity, ¿no? El ROE. O podemos hacer una aproximación del KPM, ¿no? Pero ahí tenemos que hacer algunos ajustes y básicamente tendríamos que, acuérdense, el beta lo tenemos que ajustar contablemente, porque como no estamos en el mercado, entonces, ¿qué beta vamos a asumir para, pues por eso teníamos que manejar, digamos, un beta más contable, por eso ya tenemos que tomar en cuenta ciertos parámetros para determinar una regresión que me permita justamente determinar ese beta. Pero en términos prácticos, chicos, y aquí, bueno, aquí falta uno que es el premium, ¿no? El premium. En términos prácticos se utilizan estos tres modelos. De estos tres modelos, los que más se van a utilizar son estos, pero el que va a preponderar es el KPM. Cuando una empresa no está en bolsa, normalmente vamos a utilizar el retorno sobre el equity. ¿Quién se acuerda cómo se calcula el retorno sobre equity? ¿El ROI cómo se calcula? Voy a comprar la utilidad de la empresa con el capital que tiene la empresa, o sea, con su patrimonio. ¿Ok? Entonces quiero ver cuál es el rendimiento que tiene la plata que yo he puesto en la empresa, ¿cierto? En relación a lo que significa las utilidades que estoy generando. En otras palabras, quiero saber si la plata que he puesto me está generando una rentabilidad. Es lo que quiero justamente ver. Recordemos un poquito el tema del modelo de descuentos de dividendo, ¿no? Entonces aquí podríamos básicamente definirlo como la tasa mínima de rendimiento que la empresa que tendrá que ganar sobre la parte financiada mediante uso del proyecto de inversión. Entonces, acordémonos un poquito que el costo de capital de las acciones, ¿no? Depende justamente de lo que viene a ser el tema de los dividendos. Pero también sabemos que esos dividendos se van a ver afectados por una tasa de crecimiento, ¿cierto? Entonces, debido a que los dividendos futuros, pero no son directamente observables, tienen que ser estimados, ¿cierto? Estimamos. ¿En base a qué estimamos? A lo que vendría a ser justamente una variación sobre una tasa, digamos, de crecimiento. Como les decía, normalmente lo que vamos a hacer es utilizar una tasa de crecimiento constante o básicamente aproximada a lo que viene a ser una tasa, digamos, promedio.
Pues yo voy a ver de tomar, digamos, ciertos datos históricos, digamos, los últimos, si depende, yo lo tomo anualmente, lo puedo tomar trimestralmente, etcétera, etcétera, y veo básicamente cuál viene a ser el promedio de la tasa de crecimiento. Entonces, con esa tasa de crecimiento que he calculado en promedio, puedo básicamente extenderla a una tasa de crecimiento, digamos, constante, ¿no? No sé si me explico. O sea, en otras palabras, históricamente veo los últimos 5 años, veo cuáles tasas de crecimiento he tenido. Digamos, aquí tengo, digamos, año 1, 2, 3, 4, 5. Entonces voy a tener, digamos, una tasa de crecimiento de 5%, 6%, 3%, 2%, 1%, por poner números aleatorios acá. Entonces, ¿qué hago? Tomo esto y aquí le saco justamente el promedio. Este promedio es el que voy a utilizar a esta tasa de crecimiento que me va a aproximar a una tasa de crecimiento constante. ¿No? Es una metodología que normalmente se utiliza pensando que ya estás absorbiendo lo histórico básicamente dentro de lo que viene a ser, digamos, eh, tu, tu estructura, digamos, de crecimiento que tú vas a tener para poder estimar, nuevamente estamos estimando, porque tampoco sabemos, digamos, exactamente cuál puede ser una tasa de crecimiento, pero puede ser que tenga dos, tres y de pronto algo pasó en el mercado y de pronto la tasa de crecimiento no sé, pues podría ser mucho más alta o mucho más baja, ¿cierto? Pero es una forma más o menos de poder estimar. Entonces veamos un ejemplo. Dice Basket Warner tiene acciones comunes con un valor actual de mercado de 50, tenemos el valor actual de mercado, justamente lo que tengo acá, ¿cierto? Y los dividendos son de 3,80 por acción con una tasa de crecimiento del 5,056%. Entonces, ¿qué tengo? Tengo los dividendos, aquí está el dividendo, y lo que voy a hacer es hacerlo crecer, ¿cierto? Voy a hacer crecer 3,8 más el 5,056% y eso lo voy a dividir entre el valor justamente de mi acción. Y eso le sumo al total de lo que viene a ser justamente la tasa de crecimiento, ¿no? Recordemos un poquito las fórmulas que nosotros hemos visto desde el punto de vista de las tasas de crecimiento anteriores. En este caso llegó a un valor del 13%. Ahora les quiero mostrar el mismo ejercicio desde una parte ya un poquito más operativa y más práctica, ¿no? Entonces, fíjense acá, vamos a utilizar más datos. Dice, Basket Wonders desea determinar el costo de su capital contable en acciones comunes. ¿No? O sea, cae el precio del mercado de cada una de las acciones comunes es de 50, lo que decíamos hace un momento. La empresa espera pagar dividendos, suponiendo que tenemos en el año 1 un dividendo igual a 4, ¿no? Los dividendos pagados por las acciones de circulación de los últimos 100 años son las siguientes. Fíjense lo que les decía. Tengo datos históricos. Tengo datos históricos, ¿no? De lo que fueron los dividendos que se pagaron en años anteriores. ¿Se acuerdan cuando hemos entrado al SEC? Teníamos de 2 años y podíamos ver los dividendos que se habían pagado. En el año 2007 se pagó 2.097 y en el 2012, digamos, se pagaron 3,8. Es básicamente lo que ha pasado desde ese punto de vista. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Fíjense, me voy ahora aquí. Ya. Entonces tomo los dividendos, fíjense, son los mismos dividendos y veo la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia de periodo a periodo? Y veo cuánto es la tasa de crecimiento, o sea, la variación que he tenido de un periodo a otro periodo. Entonces, aquí tengo una variación de estos dos y así sucesivamente. Y esto, básicamente, lo que voy a hacer es lo voy a promediar. Entonces, este valor de 0,25 lo promedio en relación justamente a la cantidad de años que tengo. Por esa razón, es 0,25, estoy suponiendo anualmente, se representan un 5,056%, ¿no? Que viene a ser justamente mi tasa de crecimiento. Entonces, utilizando nuestra formulita, acuérdense que aquí tenía D0, que era el anterior dato, y aquí ya tengo lo que es el D1, ¿cierto? Para que no se confundan, aquí que tenía, tenía el D0, que era 3,80, por eso lo he hecho crecer para obtener mi D1, me dividí entre 50 y le tenía que sumar lo que era ese crecimiento. En este caso yo ya tengo el D1, ¿no? Que es digamos, el valor de 4.
Por eso, utilizando la fórmula que ya conocemos, le sumo mi tasa de crecimiento, lo divido entre mi precio y obtengo el mismo tipo de valor. Entonces, a lo que quiero llegar acá, chicos, es de que, y aquí estoy calculando obviamente tasa de rendimiento, ¿cierto? Entonces, en base a esto estoy pudiendo ver de que en promedio, el rendimiento que tengo yo como empresa basado en los dividendos históricos es básicamente de un 13%. Entonces, el costo de capital asumido a través de lo que viene a ser el tema del rendimiento asociado a mi estructura, digamos, del capital es del 13%. Entonces, si yo hago un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces yo puedo decir, oye, 13% estoy calculando a través del modelo de Gordon, que son las bases de crecimiento con crecimiento, tenía un valor de, creo que era un 10%, si no me equivoco, digamos, era teníamos un 6 y un 10% y en promedio teníamos un 8%, 8.3%, que es el costo de la deuda. Ahora estoy estimando el costo de, y fíjense, costo de la deuda, luego estimé lo que era mi costo de mis acciones preferentes, que eran 9%, y ahora estoy estimando el costo de mis acciones preferenciales. En este caso, utilizando el método de Gordon, tengo un 13%. Pero como también habíamos dicho que existían varios métodos para poder estimar esto, en este caso, eh, habíamos dicho, tengo este modelo de descuento de dividendos, el modelo KPM y el modelo de costo de prima, ¿cierto? Entonces ahora veamos qué pasaría con el tema, digamos, si utilizaría el tema de otro tipo de modelo, que sería el modelo KPM. Entonces el modelo KPM también me ayuda para poder determinar lo que es el rendimiento. Y recordemos un poquito cuál es el modelo KPM, ¿no? El costo del capital de las acciones, lo que está relacionado con el retorno al equilibrio, donde teníamos, acuérdense, una línea, es una ecuación, donde ¿qué es lo que manejamos acá? Este es el retorno del mercado, es la tasa libre de riesgo, la tasa libre de riesgo, y aquí teníamos lo que era el riesgo sistemático. Esta es otra forma de poder medir lo que es el rendimiento o el costo del capital. Entonces, tomando en cuenta este tipo, digamos, de criterio, yo podría, digamos, asumir, digamos, el tema de lo que podría ser, digamos, el costo de capital de ese tipo de operación. Entonces, claro, aquí por eso decíamos un momento cuando hablábamos de una empresa que no cotiza en bolsa, esta parte es el problema, ¿no? ¿De dónde voy a sacar este beta? Esto podría yo asumirlo en términos de retorno y esta tasa de riesgo también, ¿cierto? Pero necesito calcular lo que significaría mi beta. Veamos un poquito un ejemplo muy simple. Dice, Basket Warners tiene un beta de 1.25, ¿cierto? Ya tiene el beta, ya lo ha calculado. La tasa libre de riesgo es del 4%, el valor del rendimiento esperado en el mercado es del 11.2%. Entonces, teniendo esos datos, estoy estimando el costo del capital asociado a este tipo de modelo. En este caso me sale el 13%. Profe, pregunta, ¿me tiene que salir igual que el otro? La respuesta es no necesariamente. Este ejemplo yo lo he hecho solamente por términos didácticos, ¿ok? Para que les salgan los mismos números. Para que ustedes comprendan de que por un lado o por el otro voy a poder obtener un valor que me va a servir para qué, para poder determinar el costo justamente del capital. Hasta aquí, chicos, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces fíjense, para el tema del costo de la parte de lo que significa el patrimonio, hemos calculado las acciones preferentes, hemos calculado las acciones comunes, y en las acciones comunes estamos calculando en este segundo método. Primer método, método de Gordon; segundo método, método del CAPEX. Pero hay un tercer método que es el más sencillo, que voy a utilizar lo que va a ser una tasa de descuento determinada de mercado referencial y le voy a sumar un premium por riesgo. Entonces, básicamente lo que yo puedo decir es de que, digamos, si la tasa de descuento que yo estoy asumiendo podría ser un X valor, ¿cierto? Que podría ser la tasa de la industria, etcétera, etcétera, yo le sumo una tasa de riesgo adicional, que podría ser la tasa de riesgo país, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy subjetiva, sí es muy subjetiva, ¿cierto? Porque obviamente la única variable que tú tienes de alguna forma más precisa es tu tasa de descuento. Pero el premium tú lo vas a poner en base a algún otro tipo de criterio. Nuevamente, como les decía, entre los tres modelos, el primero siempre va a ser el KPM,
El segundo, el modelo de Gordon, porque te permite ver ese tema de tasa de crecimiento. El KPM te permite absorber la tasa libre de riesgo más lo que significa el riesgo sistemático más lo que es el rendimiento del mercado, lo cual es súper interesante. Y entonces ahí tú puedes determinar cuál debería ser, digamos, el nivel de rentabilidad que tú estarías, digamos, esperando. ¿No? Entonces aquí un ejemplo muy simple, ¿no? Washington Wonders adiciona 3% como prima de riesgo a una tasa de descuento que tenía justamente el 10%. Yo lo he hecho nuevamente solo por términos didácticos que sea igual a 13%. Resumiendo, fíjense, he obtenido el 13%. Generalmente estos tres métodos no coinciden. Y si no coinciden, ¿qué podemos hacer? Ahí viene el tema. O tomas la decisión de utilizar solamente uno, que es el que tú crees que es el que más se asemeje, o lo que se hace también especialmente con la tasa de crecimiento constante y el KPM, es que lo ponderas, le sacas un promedio. Y con eso puedes determinar justamente ya el valor. Pero nuevamente, lo que normalmente se utiliza es o el modelo de Gordon o la tasa de, el modelo de Capital Asset Pricing Model, que es el KPM. Y con eso básicamente ya puedes determinar lo que viene a ser justamente tu valor. Entonces, fíjense lo que hemos logrado hacer hasta el momento. Hemos determinado el costo que viene desde la perspectiva de la deuda, tomando en cuenta la emisión de bonos, tomando en cuenta lo que significa tus préstamos, tus créditos, ¿no? Hemos tomado en cuenta la otra parte de la estructura de capital que viene a ser tus acciones preferentes. Hemos tomado en cuenta lo que significa tus acciones comunes desde tres en realidad ediciones, que es el modelo Gordon, KPM y la prima de riesgo, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que tú podrías en este momento decir, ok, ya tengo los datos de las tasas de rendimiento que esto me representa. ¿Qué tengo que hacer? Lo tendría que ponderar de acuerdo a la estructura del capital, que eso lo vamos a ver en un momento más, ¿no? Y obviamente, solamente para recordarles, en el caso que no existiera que esta empresa no cotizara en bolsa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el retorno sobre el patrimonio, como les decía, la utilidad neta en relación a lo que significa el patrimonio de los acciones, ¿no? En el ejemplo de Basket Wonders, ¿no? Bueno, salía 8%, ¿ya? Pero, profe, ¿dónde sacó ese 8%? Lo que pasa es de que en mis presentaciones, como este es el curso de Finanzas uno, yo tenía todo el cálculo de ratios y todo lo que era análisis fundamental de apalancamientos, ¿no? Yo les mostraba cómo básicamente se calculaba eso. Pero es indiferente. O sea, el ROE es el valor que tú ya tienes aquí como tu retorno sobre tu equity, que es la utilidad que estás generando sobre básicamente tu capital. ¿Ok? Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta? Ok. Vayámonos un poquito ya a ver lo que viene a ser la estructura de capital. Esta parte, chicos, aquí la voy a tocar muy simple, solamente para términos de cálculo y entender cómo vamos a calcular nuestro WACC. Pero ya después vamos a entrar a interiorizarnos en la estructura de capital para ver el tema del EPS y poder determinar justamente el valor por acción que esto representaría. Aquí, ¿qué queremos determinar? Solamente lo que significa el costo del capital para poder tener una tasa referencial que podríamos utilizar en futuros, digamos, proyectos o en algún tipo de evaluación, digamos, futura. Entonces, la estructura de capital nos va a llevar justamente a que podamos determinar lo que es el promedio ponderado del costo del capital, que es el Weighted Average Cost of Capital. Entonces, una vez que hemos calculado los costos de los diferentes componentes individuales de la estructura de capital, porque eso hemos hecho deuda y patrimonio, básicamente, patrimonio dividido entre acciones preferenciales y acciones comunes, entonces los tenemos que ponderar, ¿cierto? Los vamos a ponderar de acuerdo, digamos, al costo que cada una de estas variables justamente representa, ¿no? Entonces, la idea es de que nosotros podamos simular ciertamente el impacto del costo que tenemos en la estructura de capital y eso asumirlo como, digamos, la tasa más alta que vamos a nosotros a utilizar. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el costo de capital, tenemos perdón, ¿cómo se calcula el costo de capital? Tenemos los costos de rendimiento que hemos obtenido de las diferentes opciones y esto lo vamos a ponderar, ¿no? Vamos a ver el peso que cada uno de estos, digamos, tiene, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que justamente comenzar a evaluar los diferentes tipos de escenarios, ¿cierto? ¿Qué escenarios vamos a poder evaluar? Pues aquí tenemos que ver qué alternativas tenemos en términos del valor, ¿no? Que vamos a utilizar para poder hacer este tipo, digamos, de cálculo. Entonces, vamos a dividir ahora nuestra estructura para calcular justamente nuestro WACC. Y nuestro WACC
como hemos dicho, es el promedio ponderado de los diferentes costos del capital que tenemos. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar el valor que teníamos de la deuda de la emisión de bonos, ¿cierto? Esto lo tengo que ponderar por un porcentaje. Más, tengo que determinar, por ejemplo, el valor de lo que de mis acciones preferenciales, que era el 9%, ¿cierto? Lo voy a ponderar por otro porcentaje. Más lo que hemos sacado, el 13% que de mis acciones comunes, por un porcentaje. ¿De qué depende este porcentaje? De la estructura de capital. Es decir, que yo tengo que entrar aquí a lo que significa mi pasivo, ver mi patrimonio y determinar qué porcentaje tengo de deuda, qué porcentaje tengo en términos de mi acción preferencial y qué porcentaje tengo de mis acciones comunes. Esos son los porcentajes que básicamente voy a incorporar dentro de lo que significa mi estructura de capital. Y eso es lo que básicamente va a representar mi costo del capital. Pues vayámonos a este ejemplo. Si yo tengo mi costo de capital asociado a este tipo de ponderación, y suponiendo que tengo, digamos, un 35% en solamente bonos, aquí, ¿qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que no tengo créditos, ¿cierto? Si tuviera créditos, teníamos un 10%, ¿cierto? Aquí estoy suponiendo que no tengo créditos, por eso tengo aquí el 6% que representaba solamente el impacto de mis bonos. Tengo un 9% que eran mis acciones preferenciales y tengo un 13% que representaba mis acciones comunes, ¿cierto? Determinando estos cálculos y sumándolo, obtengo un valor de 9,95% que representaría justamente el costo de capital de mi empresa. Y ese costo de capital es el que en realidad me debería, digamos, servir como para poder, digamos, utilizarlo en cualquier, digamos, tasa de descuento. O sea, esto, chicos, este valor es la aproximación a la tasa de descuento que yo he utilizado. ¿Para qué he utilizado esto? Por ejemplo, para calcular el VAL, ¿cierto? El VAL, aquí lo vamos a ver, ¿no? ¿Para qué he utilizado esto? Para poder determinar, por ejemplo, el valor de mis bonos. Utilizar una tasa de descuento. ¿O para qué he utilizado esto? Para calcular también el tema del valor de mis acciones. Entonces, en otras palabras, lo que he logrado aquí hacer es absorber el entorno de lo que yo me está costando a mí, y esto lo estoy viendo desde el punto de vista del impacto. En otras palabras, si el hecho que yo estoy emitiendo bonos, tengo que pagar, en este caso, digamos, 6%, entonces la tasa de rendimiento que yo esperaría en cualquier otro tipo de inversión tendría que ser menor que ese. Si no, no tendría sentido. Lo mismo ocurre con las acciones. Si en vez de que yo tenga que pagar ese 13% o el valor del rendimiento de esas acciones sea menor o mayor, entonces va a tener una implicación en términos de lo que significa mi valor de descuento. Veamos este ejemplo, que con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, que es como el ejemplo que habíamos empezado anteriormente. Fíjense cómo funciona más o menos este tipo, digamos, de características. Aquí tengo, digamos, el valor de mercado, 2 millones, 3 millones, 5 millones, que me suma 10 millones en total, en relación de plazo, preferentes, deuda de largo plazo, preferentes y comunes. Puedo aquí asumir deuda total si quieren, que podría ser bonos también. Ya depende de cada quien. Pero aquí ahora veamos solamente el tema de deuda, ¿no? Deuda a largo plazo. Determino la proporción. Estos valores de aquí voy a suponer que son los que he calculado, con los que he determinado, ¿cierto? Como los que he determinado hace un momento, que el 6, 9 y el 13%, en este caso 5, 10, 15%. ¿Cuál es el costo ponderado? Multiplico la proporción por el costo y puedo determinar el valor que esto representa sobre justamente el valor de mercado. Y este es, digamos, el valor del costo anual en dólares o en bolivianos, ¿cierto? Pero la tasa de rendimiento ponderada es justamente esta. Ahora, si yo recalculo esto, fíjense, suponiendo los datos que habíamos tenido, creo que los datos que teníamos acá, permítanme volver un ratito acá. Aquí está. Cuando veíamos el tema de la deuda, fíjense, si incorporo bonos y créditos, tenía un promedio del 8,3. Estoy asumiendo ese escenario acá, es decir, que esta deuda
está asumiendo también lo que eran mis bonos, ¿cierto? Entonces aquí tengo un 8.3, el 9% eran mis acciones preferentes y el 13% lo que eran mis acciones comunes. Entonces, lo que estoy viendo acá es que mi tasa de descuento es de 10.86 comparado con el 11.5, que es lo que tipo de señal. Eso es, chicos, ese es básicamente el concepto de lo que viene a ser justamente el WACC. Entonces, la cifra calculada representa el costo real de capital para la empresa, se aproxima. Ese es el costo básicamente que nosotros vamos a utilizar como una referencia para poder determinar todo lo que vienen a ser nuestros valores, digamos, de, de evaluación. ¿Ok? Entonces, a ver, solamente me falta un temita que lo vamos a ver en la próxima clase, que va a ser bien cortito, ya que son las tablas de amortización. Pero, ¿qué hemos hecho? Hemos analizado todo lo que eran presupuesto de capital. Hemos podido determinar todo lo que ha sido, por ejemplo, el tema de BAN, PIR, Payback Period, ¿no? Cómo básicamente podemos hacer una evaluación de un flujo de caja, que era lo que ustedes no habían terminado de ver, ¿cierto? El flujo de caja, free cash flow, tenemos que acordarnos cómo viene eso, viene del estado de resultados y cómo se determina ese valor, ¿cierto? Luego habíamos dicho, ok, pero aquí tenemos que entender algo más, que es justamente el riesgo y el retorno, ¿cierto? Entonces, habíamos hablado de cómo podíamos determinar eso y habíamos hablado de temas, por ejemplo, como la desviación estándar. Y la desviación estándar y cómo esto nos puede afectar en términos del rendimiento que tenemos. Y ahí hemos entrado a ver justamente lo que venía a ser el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, y hemos visto cómo podíamos determinar un beta y ese beta cómo se lo aplica desde el punto de vista del modelo KP. Y ahora saltemos un poquito a lo que significa nuestra evaluación de nuestro WACC, porque el modelo KPM es un elemento que nos sirve justamente para determinar el rendimiento que tendríamos dentro de lo que viene a ser el mercado. Adicionalmente a eso, hemos hecho una evaluación de bonos. Hemos visto que los bonos se calculan a través de una tasa cupón que se multiplica por el valor nominal. Eso se lleva en un temporal a valor presente, y cuando se lleva a valor presente es la forma a través de la cual nosotros vamos a determinar el tema del rendimiento o digamos, del valor que nos está generando ese bono a futuro a valor presente. Hemos visto cómo se calcula el rendimiento también de ese bono, ¿cierto? Y hemos sacado una conclusión de que existe una relación inversa entre la tasa cupón y la tasa de descuento, que es esta tasa que estamos justamente estimando acá. Por eso es importante que esta tasa, si la vamos a absorber desde el punto de vista de la empresa, va a tener un impacto muy fuerte en la evaluación que podamos hacer nosotros a futuro. Luego hemos entrado a lo que son las acciones comunes, o a las acciones, en donde hemos diferenciado entre acciones preferenciales y acciones comunes. Y ahí hemos visto justamente cómo se determina y cómo se podría determinar el valor, tomando en cuenta la tasa de crecimiento asociada a lo que son los dividendos, ¿cierto? En el caso de las acciones comunes. En el caso de las acciones preferenciales, habíamos dicho que eso se aproxima directamente de lo que viene a ser una perpetuidad. Adicionalmente, hemos visto cómo se podría estimar lo que era la tasa de rendimiento de lo que viene a ser justamente este tipo de instrumento como es de renta fija. De ahí hemos vuelto a lo que era el costo del capital y hemos dicho, ¿cómo determinar el costo del capital? El costo del capital lo determinó en base a las tasas de interés que representan cada uno de estos elementos de nuestro estructura de capital. Y es lo que hemos llegado a ese tipo de conclusión, chicos, donde básicamente estamos diciendo, ¿no?, que el WACC, ¿no?, es en realidad, llega a aproximarse a la tasa de descuento. Y esa tasa de descuento es la que yo voy a utilizar justamente para determinar el BAN, para hacer proyectos de evaluación, ¿cierto? Ahora, esta es una forma de poder llegar a este WACC. Y el WACC es un mecanismo para poder justamente determinar este tipo, digamos, de impacto hacia lo que viene a ser el mercado. Hay otros métodos, hay otras formas, hay otro tipo, digamos, de mecanismos, ¿no?, en los cuales se determina, ¿no?, otro tipo, digamos, de criterios para poder justamente establecer las relaciones, ¿no?, acerca de cómo se puede buscar ese tipo de impacto sobre la evaluación de cualquier tipo de, de- 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 de instrumento financiero o de proyecto, ¿no? Y eso nos lleva justamente a ese tipo, digamos, de comparación. Entonces nosotros podemos llegar a decir
¿Me conviene tomar mi platita y comprarme acciones, o me conviene comprarme bonos, o me conviene meter la plata al banco, o me conviene poner en un proyecto, o me conviene, ¿no? Invertir en una empresa, tomando en cuenta como una tasa referencial? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario? Bien, ok. Tengo previsto, ahora sí, estos días, ahorita, chicos, todo súper complicado. Estoy ahorita trabajando en tema de mi tesis que tengo que defenderla en un par de semanas. Entonces, y este fin de semana, estos días, voy a subirles las presentaciones, las tengo que dejar de otro lado para que las tengan ustedes ahí, para revisarlas. Vamos a hablar de amortización la próxima clase, y ya vamos a empezar con todo lo que viene a ser el capital, perdón, working capital, ¿no? Que ya son temas que están direccionados a este tema. Algo que quiero recordarles, que todos estos temas que estamos revisando ahora, los vamos a aplicar dentro de lo que viene a ser la evaluación de una empresa. ¿Ok? Bien. Ok, chicos, entonces si no hay más, si no hay preguntas, si no hay comentarios, nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y que se encuentren bien. Chao, chicos. Hasta luego, profe.